Bueno, como decía, yo he preparado la charla para hablar de esto, ¿no? De Noise Intermediate Scale Quantum Computation, que es un poco el área en la que yo me he ido especializando, sobre todo durante mi postdoctorado cuando estaba en la Universidad de Toronto en el grupo de Alanas Purugusic. Y un poco, bueno, ahora estoy en el BSC, en el Centro de Supercomputación de Barcelona, y sigo trabajando en este campo, aunque me he ido más focalizando o me querría focalizar más en lo que se conoce como computación cuántica de más dimensiones. O sea, en lugar de qubits, tener qubits o qquarks o qubits en general de varias dimensiones. Pero básicamente la idea es seguir con esta misma línea. Porque allí en el BSC, además de líneas de algoritmia, para daros un poco el overview de lo que hacemos allí, nos estamos especializando mucho en desarrollar librerías para simular sistemas cuánticos en paralelo en supercoordenadores como el que tenemos allí, que se llama Mare Nostrum. Entonces, son librerías que se basan sobre todo en redes de tensores o en otras maneras de hacer estas simulaciones. Por tanto, como que afrontamos los dos caminos, el camino de simulación cuántica en sistemas clásicos y el camino de algoritmia cuántica más pura, ¿no? Entonces, la charla la he organizado un poco así. Al principio va a ser muy introductoria, muy de alto nivel para aquellos que quizá no hayan oído hablar mucho de la computación cuántica, un poco de dónde viene todo esto y qué es esta era de Noise Intermediate Scale. Y luego entraré un poco más en detalles más técnicos, ¿no? De cuáles son estos algoritmos variacionales, qué aplicaciones tienen y como aplicaciones voy a mencionar dos de ellas, de las más famosas, que es el Variational Quantum Eigensolver, que tiene aplicaciones en química cuántica, y luego el MetaBQI, que es uno de los algoritmos que desarrollamos allí en Toronto. Y luego, antes de cerrar la charla, hablaré de una librería que desarrollamos allí en Toronto que se llama Tequila y que sirve para programar algoritmos cuánticos en diferentes máquinas. Y bueno, y luego haré algunas conclusiones bastante generales, ¿no? De cuál es el estado del campo, etcétera. Entonces, entrando al principio, ¿qué es esto de las tecnologías cuánticas? Pues estamos en lo que se conoce como la segunda revolución cuántica. La primera vendría a ser de los años 50, sobre todo, o sea, después de todo el boom de la física cuántica, de entender qué era esta teoría, en qué se basaba, cuál era toda la catedral, digamos, matemática que la rodea. En los años 50 empezamos a tener las primeras aplicaciones que existen gracias a que entendemos cómo funciona la física cuántica y podemos empezar a fabricar cosas como pueden ser, pues, desde los transistores, porque entendemos toda la física de semiconductores, a las placas fotovoltaicas que vienen del efecto fotoeléctrico, a resonancia nuclear magnética, al GPS, que es un reloj atómico, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso se considera por algunos como una primera revolución cuántica porque es ya el siguiente nivel, ¿no? De la ciencia a la tecnología. Lo que ocurrió por eso es que enseguida nos dimos cuenta que el simular sistemas cuánticos iba a ser muy complicado. Por tanto, necesitaríamos un dispositivo que tuviera las mismas leyes de computación que la mecánica cuántica. Y eso es lo que fue un poco el principio de la computación cuántica en los años 80, sobre todo viene del físico de Richard Feynman, pero también a la vez, por otro lado, los científicos de ciencias de la computación se empezaron a dar cuenta de que si empezamos a tratar la información de esta manera cuántica, podíamos realmente sacar otro tipo de aplicaciones que van más allá de la simulación cuántica, ¿no? Entonces, esta slide también me sirve bastante para ejemplificar un poco en qué sitio estamos. O sea, estamos hablando de una teoría que se basa en la mecánica cuántica, que se mezcla con la teoría de la información y de ahí sale el campo de la información cuántica, que es un campo muy amplio. Y dentro de este campo tenemos varias aplicaciones, desde comunicaciones cuánticas a sensores o computación, que es de lo que va a tratar mi charla, que dentro de computación incluyo esta parte de simulación que es muy importante. Entonces, ¿qué es un ordenador cuántico? Un ordenador cuántico es un dispositivo que puede procesar la información de forma cuántica, como su nombre indica, ¿no? La parte interesante aquí es que no es solo cuántico, sino que también es clásico. O sea, un computador cuántico tiene la parte puramente cuántica, que es la Quantum Processing Unit, que es el hardware, pero luego ese hardware se controla desde un ordenador normal, o sea, al final es una electrónica de control que se convierte en un set de instrucciones que se envía al hardware y el hardware nos retorna un resultado que nosotros tenemos que interpretar, procesar, etcétera. Por tanto, esto es lo primero, que la computación cuántica no ha llegado aquí para sustituir ningún tipo de computación que ya exista hoy en día, sino para complementarla. Del mismo modo que tenemos CPUs, GPUs y diferentes tipos de unidades de procesamiento,
también tenemos ahora unidades de procesamiento cuántico. Entonces, se trata de ver en qué momento nos va a servir utilizar estos aceleradores en lugar de la computación tradicional. ¿Y por qué se dice que es tan potente y nos estamos focalizando muchos de nosotros en desarrollar esta tecnología? Pues bueno, de entrada se basa en que en lugar de los bits tradicionales, que son ceros y unos, tenemos bits cuánticos, que pueden ser 0, 1 o una superposición de ellos. Y del mismo modo que tenemos dos, podemos tener muchísimos más bits, obviamente. Entonces, al final estos qubits procesan una cantidad de información que es exponencialmente más grande. En concreto, si quisiéramos simular n qubits, necesitaríamos 2 elevado a n bits de información del orden, ¿no? Dependiendo de la precisión con la que queramos hacer esa simulación. Y ese es el motivo por qué la computación cuántica, por qué los sistemas cuánticos son tan difíciles de simular con sistemas que no lo son. Si nosotros queremos hacer una simulación de un qubit, por ejemplo, tenemos que empezar a utilizar matrices de 2 a la n por 2 a la n para simular, digamos, todas las operaciones. Por tanto, aquí ya nos encontramos con la primera limitación de la computación tradicional cuando quiere estudiar lo que pasa a nivel cuántico, que es que el espacio crece de un modo exponencial. Pero además de eso, resulta que de aquí salen nuevas clases de complejidad. Y en concreto, lo que les interesa más a los científicos de la computación es encontrar qué clases de complejidad surgen gracias a asumir todas estas propiedades cuánticas. Del mismo modo que tenemos la clase P, que son todos estos algoritmos que se pueden resolver de forma eficiente con un ordenador tradicional, en computación cuántica tenemos la clase que se llama BQP, que es todos aquellos algoritmos que se pueden resolver de forma eficiente con un ordenador cuántico. Entonces nos va a interesar mucho ver que esta clase de complejidad va más allá de la clásica y por tanto hay problemas que la computación clásica no puede resolver de forma eficiente, mientras que la cuántica sí. Y uno de los grandes ejemplos es el algoritmo de factorización, que de forma clásica no se sabe, no está demostrado matemáticamente, pero sí se intuye que no se puede simular de forma eficiente, que no se puede utilizar de forma eficiente con un ordenador tradicional, incluso aunque sea un superordenador, mientras que de forma cuántica existe un algoritmo muy famoso que se llama de Shor, que es capaz de factorizar números de forma eficiente si tenemos un ordenador cuántico. Entonces, ¿cuál es este estado del arte en computación cuántica? Porque aunque tengamos todos estos algoritmos cuánticos que tienen una ventaja exponencial o polinómica respecto a algoritmos tradicionales, lo cierto es que en la computación cuántica no está ni mucho menos preparada para implementar ese tipo de algoritmos. Y es que necesitaríamos miles y miles de qubits y que estos qubits fueran perfectos, o sea, que no tuvieran ningún error. Y ese no es el estado del arte hoy en día. Pero eso no significa que no podamos hacer cosas interesantes con ordenadores cuánticos. El estado del arte hoy en día es que tenemos dispositivos de unos pocos qubits, de entre 50, 60. Hay ahora últimamente alguna excepción, IBM anunció que tenía un chip de más de 100 qubits, pero que aún así era un chip que no podía hacer cualquier cosa, que sus tiempos de coherencia son muy limitados y por tanto no se pueden correr muchos de los algoritmos. O sea que estamos en este momento donde todo se empieza a acelerar, donde empiezan a entrar muchísimas tecnologías en las que se puede implementar esta algoritmia cuántica, pero aún así no tenemos demasiados qubits y tampoco son perfectos, por tanto no pueden aplicar esos algoritmos como el de factorización. Pero aunque no sean perfectos, sí que los ratios de error son muy bajos. Eso nos permite hacer cosas con ellos, que es lo que explicaré a continuación, algunas de ellas, y lo que sí que se ha demostrado ya es la superioridad cuántica. Eso significa que hay dos experimentos, uno por el grupo de Google y el otro por el grupo de la Universidad de Ciencia y Tecnología de China, que han demostrado un problema donde un ordenador cuántico, el que tenían ellos, es capaz de resolver con unos segundos, mientras que un ordenador tradicional estimaron que tardaría años, incluso miles de años en algunos casos. Porque, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros estamos intentando en correr algoritmos en ordenadores cuánticos, pero al mismo tiempo todos los científicos de computación tradicional vienen y dicen, bueno, yo esto lo puedo aplicar en mi superordenador cuando lo corro todo en paralelo, por ejemplo, ¿no? Pero claro, ¿cuánto tardaría en aplicar algo así? Pues estamos hablando de muchas horas de computación. Llega un momento que llega a ser totalmente fuera del estado del arte de estas máquinas y además gastando una cantidad de energía inmensa,
que estos superordenadores necesitan. Mientras que con nuestro ordenador cuántico tardamos unos segundos y encima gastamos muchísima menos energía. Cabe decir que son problemas muy específicos los de estos dos artículos, que no tienen una aplicación directa en nada. Lo que pasa es que ya ejemplifican hasta qué punto los ordenadores cuánticos de hoy en día, a pesar de ser prototipos, ya empiezan a dejar de serlo. Ya son de muy buena calidad y ya se pueden hacer cosas cada vez más sofisticadas, así que es cuestión de tiempo que llegue una aplicación real donde supere o se necesite ordenadores cuánticos para llegar a ella. Entonces, ¿qué es lo que pueden hacer, ¿no? Estos ordenadores cuánticos de hoy en día, aparte de estos experimentos un poco muy específicos para probar esta superioridad cuántica? Primero, es un buen campo de pruebas para desarrollar nueva física, porque al final, al menos yo como física, el hecho de poder construir una máquina que funciona de esta manera, o sea, que es capaz de procesar la información de forma cuántica, manteniendo la coherencia el suficiente tiempo, que seamos capaces de manipular los sistemas cuánticos a nivel individual, etcétera, ya es una cosa muy, muy interesante que se tiene que desarrollar mucha física para que esto funcione. Pero luego también nos sirve para buscar esta ventaja cuántica. Vamos a intentar ver de qué modo podemos exprimir al máximo estos ordenadores cuánticos de hoy en día. Y al fin y al cabo es un paso más hacia la fault tolerant quantum computation, que sería como la computación cuántica donde los qubits son perfectos, donde ya tenemos corrección cuántica de errores y ya podamos implementar todos esos algoritmos como el de factorización o el de Grover o otros, ¿no? Entonces, esta era en la que nos encontramos se llama Noise Intermediate Scale Quantum, porque los qubits son noisy, tienen ruido, y intermediate scale es porque son unos cientos de qubits, no son millones ni muchísimo menos. Entonces, dentro de este tipo de computación cuántica, que se llama NISQ, ¿qué tipo de algoritmos podemos hacer? Pues hay varias opciones. Al final del día es cualquier cosa, digamos, que podamos implementar en un ordenador cuántico de hoy en día, se puede considerar como NISQ, como de esta era, ¿no? Y ahí tenemos, por ejemplo, los quantum annealers, que también se desarrollan, que es la computación cuántica también adiabática, o el measurement-based quantum computation, o hay varias maneras de hacerlo, ¿no? Pero en concreto surgió toda esta familia que se llama Variational Quantum Algorithms, que es un poco la que está siendo más famosa, ¿no? en el campo, a pesar de que hay muchas otras cosas que se pueden hacer. Y el motivo es porque junta un poco lo mejor de los dos mundos, junta computación tradicional y computación cuántica. Por eso también se llaman algoritmos híbridos y se basan en el principio variacional. Entonces, yendo por partes, nosotros tenemos un estado inicial que podemos preparar de forma fácil en nuestro ordenador cuántico. Normalmente este estado inicial es un estado producto que suele ser pues, el estado 00000 porque es el ground state de nuestro ordenador cuántico que es más fácil de preparar. Pero en teoría puede ser cualquier estado que tú puedas inicializar, sobre todo de forma fácil y de forma veraz. Entonces, sobre este estado inicial aplicamos un set de puertas lógicas cuánticas que dependen de una serie de parámetros. Eso pueden ser puertas rotacionales, pueden ser puertas de entrelazamiento como las llamadas control node, pueden ser muchas puertas. Al final, estas puertas son operaciones unitarias que aplican sobre ese estado inicial. Esto nos da lo que se conoce como el circuito cuántico parametrizado, porque depende de estos parámetros. Esto nos genera un output y ese output lo usamos para calcular un valor esperado de un operador. Y ahí es la parte donde necesitamos el ordenador cuántico, porque calcular valores esperados es muy costoso de simular de forma clásica. O sea, básicamente estaríamos diagonalizando o calculando el overlap de vectores de 2 a la n por 2 a la n, ¿no? Por tanto, ahí es donde necesitamos el ordenador cuántico para que nos dé esos valores esperados de forma más eficiente. Entonces, ese valor esperado, si hemos inicializado el circuito con parámetros aleatorios, nos va a dar un cierto número. Y ese número va a ser una cota superior a la energía del ground state del sistema por el principio variacional. Por tanto, ahora se trata de minimizar ese valor esperado. Y esa minimización se hace de forma clásica. O sea, utilizamos subrutinas de optimización tradicionales, por así decirlo, que nos van a proponer un nuevo set de parámetros para nuestro circuito y nos va así ir minimizando el valor esperado, por ejemplo, utilizando gradiente descendiente o utilizando otras técnicas de optimización. En ese valor esperado hemos codificado nuestro problema. Por ejemplo, puede ser el hamiltoniano de una molécula, como luego explicaré un poco mejor. El caso es que al final nuestro objetivo va a ser converger hacia un estado mínimo
que será la aproximación de nuestro ground state, que codifica la información de nuestro problema, si hemos hecho las cosas bien. Entonces, vamos a mirar un poco con más detalle de qué están hechos estos algoritmos variacionales. Primero tenemos una parte muy importante, que es este circuito parametrizado. Esto al final lo que necesitamos calcular es este valor esperado, y para calcular esta serie de, digamos, de estados variacionales, o sea, nuestro ordenador cuántico pasa a ser como una máquina de generarnos estados variacionales, pues para eso utilizamos esta unitaria que está parametrizada. Aquí hay algunas cosas que estamos asumiendo. Primero es que existe un set de parámetros que puede aproximar bien el ground state. O sea, al final nosotros tenemos que construir este algoritmo, este circuito de forma manual, o sea, tenemos que decidir, ¿no?, qué puertas lógicas utilizamos. Esa decisión puede ser que no sea suficiente, puede ser que no estemos explorando todo el espacio de soluciones y que nos estemos acabando atrapando en mínimos locales. Por tanto, estamos asumiendo que nuestra parametrización es suficientemente buena como para encontrar una aproximación al ground state. Y luego que podemos realmente converger hacia una solución y no quedarnos atrapados en mínimos locales, lo cual es algo que nos va a ocurrir en más de una ocasión, porque se ha demostrado que la optimización utilizando métodos tipo gradiente, cuando la inicialización es random, nos lleva a un espacio plano de soluciones. O sea, es muy difícil explorar el espacio de soluciones, y por eso hay gente desarrollando diferentes aplicaciones o maneras de optimizar este tipo de circuitos. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues tenemos dos técnicas más importantes. Una la llamamos la Problem Inspired y la otra la Hardware Efficient. La Problem Inspired es la que, digamos, nos va a dar una aproximación más buena de qué circuito variacional tenemos que hacer. Entonces, cogemos lo que sería nuestro hamiltoniano del sistema, lo que queremos minimizar, y encontramos la manera de codificarlo dentro de nuestro circuito cuántico. Y luego daré un ejemplo más concreto de cómo podemos hacerlo. Eso es bueno porque directamente estamos cogiendo la información del sistema para meterla para construir, digamos, el ground state, pero lo que suele pasar es que necesita muchísimas puertas lógicas, necesita muchísimos parámetros, el circuito nos queda muy largo, etc. Y esos circuitos muy largos son malos porque significa que no podemos seguramente implementarlo en ordenadores cuánticos de hoy en día. Por tanto, no es hardware friendly que decimos, ¿no? O sea, es más acertado, pero por otro lado no nos sirve de mucho si no lo podemos aplicar en un ordenador cuántico de hoy en día. Por eso se inventaron estas otras estrategias que se llaman hardware efficient, que es totalmente heurístico. Decidimos cómo construir esta unitaria y, entre comillas, cruzamos los dedos de que sea suficiente como para explorar el espacio de Hilbert donde se encuentra la solución del problema. Y eso tiene la ventaja de que primero usaremos puertas lógicas que se pueden implementar de forma experimental, porque no todas las puertas lógicas se van a poder hacer. Por tanto, ya seleccionamos las que nos van bien. Y luego nos permite también conservar la conectividad de nuestro chip cuántico. No todos los chips cuánticos pueden tener conectividad entre todos los qubits. Por tanto, si queremos entrelazar dos que no están conectados entre sí, necesitamos hacer muchas operaciones intermedias. De este modo ya nosotros metemos a propósito cuál es la conectividad de nuestro chip para así no tener que aumentar el tamaño del circuito. La parte negativa es que no tenemos muchas garantías de que eso vaya a ser suficiente como para encontrar una buena solución del problema, y que igual requerimos muchísimos layers de puertas lógicas. Para la parte de calcular el ground state o los diferentes valores esperados, aquí lo que necesitaremos es una objective function, una función de coste, que es la que queremos minimizar. ¿Y cómo la construimos? Pues dependerá de nuestro problema. Esta función de coste es la que codifica la información del problema. La forma no diría simple, pero más natural, ¿no?, de sacar este tipo de funciones de coste es si nuestro problema consiste en encontrar la energía mínima de un sistema físico, nos vamos a su hamiltoniano, que estará expresado de la manera que sea, en forma de operadores o la que sea, y lo tenemos que descomponer en matrices de Pauli, que son lo que al final podremos medir en nuestro ordenador cuántico. Nuestro ordenador cuántico lo que suele medir siempre es proyectar en la dirección Z, o sea, calcular valores esperados de sigma Z. Podemos hacer cambios de base y calcular valores esperados de sigma X o sigma Y, ¿no?, de las otras direcciones. Pero al final del día siempre tendremos que calcular valores esperados de matrices de Pauli o varias matrices de Pauli en diferentes qubits. Por tanto, hemos de encontrar la manera
de que descomponer nuestro hamiltoniano en esta serie de Pauli strings, que son lo que mediremos, y luego, a posteriori, pues construiremos cuál es el valor esperado de ese hamiltoniano. Pero también hay otro tipo de problemas que son los que se utilizan, por ejemplo, en Quantum Machine Learning, que se trata que en lugar de calcular el valor esperado de un operador como puede ser un hamiltoniano, podemos calcular otro tipo de valores, como puede ser la fidelidad de entre el estado generado por nuestro circuito y un estado target que codifica de algún modo alguna clase o alguna parte de nuestro algoritmo de Quantum Machine Learning. Por tanto, al final del día hemos de buscar una función de coste, que será la parte, aparte de definir el circuito, una parte complicada, ¿no?, de nuestro problema, que nos permita, primero, poderlo medir con nuestro ordenador cuántico y, segundo, que realmente codifique nuestro problema. Luego está la parte de hacer la optimización clásica, que podemos utilizar varios métodos, como puede ser el de gradiente descendiente, y eso implica que con nuestro ordenador, nuestro circuito cuántico, tenemos que calcular todos los gradientes por cada parámetro que tenemos, ¿no? Entonces, eso nos dice ya que puede ser muy mala idea si tenemos muchísimos parámetros, porque eso es un número de medidas que aumenta muy rápido, y por eso hay gente pues, estudiando otras maneras de hacer esa optimización, como puede ser utilizar algoritmos genéticos, reinforcement learning, o otro tipo de maneras de encontrar esa minimización. El caso de la parte interesante es que no importa porque, o sea, sí que importa obviamente qué minimización utilicemos, pero desde el punto de vista de un usuario es una caja negra donde metemos todos los valores esperados y nos va a recomendar cuál es el siguiente loop de valores para nuestro circuito cuántico. Para ya yéndome a aplicaciones más concretas, voy a mencionar dos. La de química, que es el Variational Quantum Eigensolver, y luego cómo nosotros lo mezclamos un poco con algoritmos de Quantum Machine Learning para hacer una aplicación que fuera un poquito más allá. De entrada, a nivel de problema, este Variational Quantum Eigensolver es de los primeros que surge como algoritmo variacional junto con el QAOA, que significa Quantum Approximate Optimization Algorithm, que el QAOA era para una aplicación más de problemas de optimización, mientras que el VQI era para problemas de química. Entonces, ¿cuál es el objetivo que les interesaba a los que presentaron este algoritmo en ese momento? Pues resolver el problema de la estructura electrónica. En la aproximación de Born-Oppenheimer tenemos dos términos. Cada molécula se puede descomponer en dos términos, la parte que describe el núcleo y la parte que describe la envoltura electrónica de nuestra molécula. Lo que estamos interesados desde el punto de vista químico es en resolver la parte de la estructura electrónica, ¿no? Por tanto, podemos factorizar la función de onda entre la parte del núcleo y la parte de los electrones y nos focalizamos en la de los electrones. Y esta parte tiene varios términos, la parte de la energía cinética de tus electrones, la interacción electrón-núcleo y la interacción entre los electrones. Esto luego lo intentaremos resolver de algún modo y hay muchas técnicas en química cuántica para intentar resolver esto con computación tradicional. Entonces, ¿cómo se suele hacer? Necesitamos un set de orbitales que van a ser nuestra base de funciones de onda. ¿Qué pinta tienen? Pues de entrada, si solo tuviéramos un orbital, un solo electrón, serían los famosos orbitales que todos hemos aprendido en el instituto, ¿no? Muchas veces el p, el d, etcétera. Cuando ya tenemos más de un electrón o cuando ya queremos ir a cosas mucho más precisas, necesitamos ya lo que se conocen como los determinantes de Slater, porque al final necesitamos una composición de todos estos orbitales y la función de onda final de todos los electrones va a ser una superposición de ellos. Lo que nos es más cómodo es irnos al estado de Fock y expresar la función de onda de estos electrones como una superposición de nuestros orbitales, donde los diferentes números de nuestra base computacional corresponderían a si tenemos o no ese orbital. Por tanto, el número, digamos, de qubits que vamos a necesitar será proporcional al número de orbitales que estamos decidiendo utilizar. Y aquí es donde podemos decidir si queremos meter a muchos orbitales y por tanto ser más precisos, pero eso también sacrificando un poco y teniendo muchos más qubits, o podemos ir a menos.
Hay una serie de transformaciones que nos permiten expresar nuestro hamiltoniano en la segunda cuantización, en base a esta base que hemos escogido, que es la de los orbitales. Por tanto, aquí los operadores estos de creación y destrucción los que nos van a permitir es agregar un electrón o quitar un electrón de ese orbital concreto. Y aquí podemos considerar excitaciones de un solo electrón, o sea, solo consideramos que un electrón puede saltar de un orbital a otro, o excitaciones dobles, que dos electrones pueden saltar o uno mismo a dos orbitales diferentes, etc. Aquí podríamos considerar muchos más términos, pero en algún momento pues cortamos nuestra aproximación. Y por eso este modelo se llama Couple Cluster Single Double Model, que si tuviéramos tercer orden pues sería Triple Model y así iríamos. De esto no nos sirve de mucho todavía nuestro ordenador cuántico porque nosotros no podemos medir el valor esperado de operaciones de creación y destrucción. Insisto en que lo que podemos medir son valores esperados de operadores de Pauli. Por tanto, tenemos que, de algún modo, aplicar una transformación que nos pase a ese tipo de operadores. Y estas transformaciones, una de las más conocidas es la Jordan-Wigner, pero existen otro tipo de transformaciones que nos pasan de estos operadores de creación y destrucción a los operadores de Pauli. Por tanto, con eso ya tenemos nuestro hamiltoniano escrito en los términos correctos para poder medirlo en nuestro ordenador cuántico y ahora nos falta la otra parte y es cómo construimos las funciones de onda que, que utilizaremos para calcular estos valores esperados. Y aquí es donde entra en juego una de las técnicas que se propusieron más al principio, que es este ANSATS, es el Unitary Couple Cluster Single Double ANSATS de química. Y es, cogemos nuestro hamiltoniano que describe nuestra molécula e intentamos ver cómo lo podríamos descomponer en puertas lógicas cuánticas. Y la manera de hacerlo es utilizando estos serie de operadores, o sea, utilizando los diferentes coeficientes de nuestro hamiltoniano, y lo codificamos en forma de puertas lógicas, porque la exponencial de matrices de Pauli es una de las puertas lógicas que más son las que utilizamos y es como lo podemos expresar. Por tanto, aquí intentaremos de algún modo codificar, o sea, traducir nuestro hamiltoniano a puertas lógicas haciendo esta exponenciación y luego nos quedará saber cuáles son los parámetros que están delante de todo esto, que son los parámetros variacionales que vamos a querer obtener con nuestro algoritmo híbrido. Por tanto, la caja que os he enseñado antes, lo que aquí estaríamos haciendo es que el valor esperado, nuestro H aquí, nuestro hamiltoniano, es el hamiltoniano que os he enseñado antes de esta aproximación de la estructura electrónica de la molécula y nuestro parameterized quantum circuit es este Unitary Couple Cluster Single Double Ansatz. Y este ansatz se basa en que sabemos cómo es el hamiltoniano e intentamos codificarlo con puertas lógicas. En lugar de eso, podríamos escoger hacer un hardware efficient ansatz y decir, mira, yo me olvido de cómo es el hamiltoniano y lo que voy a hacer es puertas rotacionales en todos los qubits y ya veremos si con eso es suficiente para converger o no. Sería otra estrategia que se podría hacer. Entonces, con eso tenemos la parte de química, digamos, cómo nació este campo a través de la química. Desde entonces se han ido aplicando y haciendo ansatz mucho más elaborados, haciendo aproximaciones mejores, etcétera. O sea, aquí obviamente hay mucha tela que cortar. Pero otra parte de los algoritmos variacionales, que ya no es química directamente, es, bueno, decir, puedo codificar la información de mi sistema dentro de mi circuito cuántico, de este que está parametrizado, de forma que me sirva para otras cosas, que no solo me sirva para obtener valores esperados, sino para obtener, por ejemplo, la minimización de una función de coste. Y eso sería lo que se conocería como Quantum Machine Learning en variacional. Y quisiera dejar claro que cuando se habla de Quantum Machine Learning se suelen mezclar varias cosas, ¿no? Porque hay mucha gente que trabaja en estrategias de Machine Learning aplicadas a Quantum. O sea, que nuestro algoritmo sea clásico, o sea, sea tradicional, pero lo estamos aplicando a entender mejor el mundo cuántico. Cuando yo digo Quantum Machine Learning, me refiero a que nuestro algoritmo es también cuántico. ¿Y qué es? Los datos que yo codifico dentro de mi circuito pueden ser de origen clásico o pueden ser de origen cuántico. Entonces, ahí está el mundo del Quantum Machine Learning como yo lo defino. Y dentro de ese mundo, pues están las mismas categorías que en el Machine Learning tradicional, el Supervised Learning, Unsupervised y Reinforcement Learning. Entonces, hay aquí muchísimos ejemplos de Quantum Machine Learning, hacer clasificadores, hacer fits de funciones, etcétera. Pero yo me voy a centrar a cómo me podemos meter un poco el Quantum Machine Learning dentro
de lo que acabo de explicar del Variational Quantum Eigensolver. Primero, en Quantum Machine Learning, la idea que puede haber que podemos imaginarnos detrás, aunque hay varios modelos, es el de redes neuronales cuánticas. O sea, cómo pasamos de la imagen de redes neuronales tradicionales a redes neuronales cuánticas. Pues las clásicas, como muchos sabréis, están compuestas de estas tres partes, ¿no? Tenemos unas neuronas que son nuestro input, que meten la información dentro del sistema, de la red. Luego tenemos una serie de hidden layers de neuronas que pueden tener diferentes arquitecturas. Y luego tenemos un output que con ello construimos nuestra función de coste y luego tenemos que optimizar los parámetros de nuestra red neuronal para minimizar esa función de coste. Pues de forma análoga, con un Quantum Neural Network inspirado en este tipo de circuitos, también tendremos una serie de puertas lógicas cuánticas que nos codificarán la información. Luego tendremos una parte de procesamiento de la información, que serán otras puertas variacionales, y luego medimos, ¿no?, el resultado, el valor esperado. Y con nuestro algoritmo variacional iremos viendo cuáles son esos parámetros que en las redes neuronales clásicas serán los weights y biases de las neuronas, de los hidden neurons, mientras que en la nuestra van a ser los ángulos, por ejemplo, de las diferentes puertas lógicas cuánticas. Pues siguiendo esta idea, vuelvo al BQI y voy a analizar un poco con más detalle cuál es el verdadero objetivo del BQI y por qué todo lo que acabo de decir de codificar la información dentro de las puertas va a ser interesante. Y es que el verdadero objetivo del BQI cuando se propuso no era solo el de obtener la energía mínima de una molécula, sino de ver en función de un parámetro del hamiltoniano, que era la separación atómica, cuál era la energía mínima. O sea, nosotros tenemos un hamiltoniano que depende de un parámetro que es la atomic separation. Y dependiendo de esa atomic separation, la energía de activación, esa energía va a cambiar, va a ser diferente, ¿no? Entonces, lo que nos interesa como químicos en este caso es ver para qué valor de esta separación la energía es mínima, porque eso significará que igual la reacción ocurre o una serie de propiedades químicas que nos interesarán. Por tanto, en este artículo lo que hicieron es hacer un scan, ¿no?, hacer un BQI en cada uno para diferentes valores de esta separación atómica y ver cuál es la energía. Y con esto hacen un fit y ven que se encuentra pues, un mínimo aquí entre 50 y 100 picómetros de esta separación. Por tanto, en realidad, el goal no es solo minimizar, sino encontrar bajo qué parámetro de tu hamiltoniano esa energía es mínima. Por tanto, para obtener esta parte concreta de este mínimo local que veis aquí, hemos tenido que preparar y optimizar muchísimos BQIs. Cada uno de ellos tiene una optimización detrás que tiene un tiempo y tiene un coste computacional. Total, para acabar haciendo un perfil muy largo que no nos interesa, porque ya vemos hacia más de 150 picómetros, la energía se estabiliza y ya no es un mínimo, ¿no? Entonces, la pregunta que nos hicimos es, ¿podemos evitar hacer todos estos puntos, tenerlos que calcular uno por uno, o hay alguna manera de ahorrarnos pasos en este proceso? Pues aquí propusimos el MetaBQI. La idea es, además de optimizar y encontrar el ground state en función de estos parámetros del circuito que yo optimizaré, voy además a codificar el parámetro de mi hamiltoniano, o sea, esta separación atómica, por ejemplo, dentro de las puertas lógicas. O sea, mis puertas lógicas cuánticas ahora tendrán un parámetro variable que yo tendré que optimizar y tendrán un parámetro fijo que es el del hamiltoniano. De modo que la idea es, en lugar de correr diferentes BQIs para diferentes valores de este parámetro, lo que haremos es una sola minimización y construir una función de coste grande que sea la suma para varios parámetros, como si cogiéramos training points y calcular la energía de cada uno de ellos, sumarlo y minimizar todo eso. De forma que una vez optimizado todo, yo pueda correr mi sistema otra vez solo cambiando el parámetro del hamiltoniano y así obtener el perfil completo de la energía. Por tanto, el algoritmo tiene esta pinta. Nosotros corremos el circuito más de una vez y escogemos una serie de training points de ese parámetro de mi hamiltoniano, que insisto, que puede ser la separación atómica, por ejemplo, y lo codifico dentro de mis puertas lógicas cuánticas en esta unitaria que tengo que hacer, ¿no? Con eso mido la energía y me guardo ese número. Vuelvo a correr el circuito cambiando mi training point a otro y me guardo ese número. Y así voy haciendo, eso me da una función de coste que es una suma de varias energías y es esa función de coste total la que tengo que minimizar. Una vez he conseguido esa minimización,
Cuando yo quiera ver cuál es el resultado, cuál es el perfil de energía para otros valores que no sean los del test, tengo dos opciones. La primera es correr el circuito tal cual con los parámetros optimizados, igual que haríamos con una red neuronal, cambiando solamente el parámetro del hamiltoniano, o bien correr de nuevo un Variational Quantum Eigensolver, pero esta vez en lugar de inicializar todos los parámetros de forma aleatoria, inicializamos cerca del punto donde seguramente está el mínimo, que es el valor mínimo de esta optimización. Y a eso le llamamos Optimized MetaVQI. Este es un poco el resultado de uno de los benchmarks que hicimos, que fue con dos moléculas de hidrógeno, y escogimos 8 orbitales. El ansatz que utilizamos es similar al que he mencionado antes, del Unitary Couple Cluster, y aquí había que escoger diferente manera de codificar dentro de nuestras puertas cuánticas los parámetros del hamiltoniano, que era la distancia intermolecular. Y como veis en este gráfico, en comparación a un BQI estándar, lo que obtenemos es que el MetaVQI y el Optimized MetaVQI son mucho mejores, encuentran mejor la energía, o sea, son mucho más precisos y además necesitaron de muchas menos iteraciones. Por tanto, aquí ya vemos una cierta ventaja en codificar el valor de nuestro hamiltoniano dentro de este tipo de problemas. Con eso termino, digamos, estos dos ejemplos de aplicaciones de algoritmos variacionales, que son a partir de aquí hay muchos similares y al final lo que hay detrás de ellos siempre el circuito variacional, que es una parte de mi Parameterized Quantum Circuit y otra parte de una función de coste concreta. Pero para terminar mi charla Doctora quisiera... Alba, ¿Perdón? ¿podemos hacer un break en esta parte para si hay preguntas poderlas resolver? Sí, claro, no hay Si lo problema. considera, porque hay algunos colegas que quieren intervenir. Profesor Aunque, Carlos. si me permitís una cosa, yo iba a terminar ¿Sí? ya hablando simplemente a alto nivel de cómo podemos programar esto y con eso ya iba a terminar mi intervención, por si quizá Bueno, preferimos. entonces terminemos y abrimos el espacio para Vale, preguntas tan pronto termine la charla. Gracias. vale. Pues sí, soy consciente que os estoy dando mucha información y he pasado de muchos temas a otros, pero ya con esto termino, porque al final la conclusión un poco de toda esta charla es ver cómo podemos utilizar computación cuántica para aplicaciones concretas, como puede ser la de química que he dicho, y cómo ésta se combina con la computación tradicional para poder sacar el máximo rendimiento de estos ordenadores cuánticos. Y aquí es donde entra en juego todas las tools de programación cuántica. Y es, vale, esto está muy bien sobre el papel, pero ¿cómo lo programo yo? ¿Cómo consigo hacer estas simulaciones o cómo consigo calcular estas cosas? Este sería un diagrama de alto nivel de cómo se programa un ordenador cuántico. O sea, al final hay una parte que es el quantum device, pero todo lo que está fuera de ese quantum device son librerías de optimización tradicionales, que suelen estar programadas en Python, por ejemplo. Son toda la parte que está en el ordenador clásico. Y aquí un poco lo que nosotros intentamos hacer es desarrollar una nueva librería de estas, que estas librerías también se les llama en lenguajes de programación cuánticos, aunque en realidad no son lenguajes en sí, son librerías. Pero un poco lo que está ocurriendo es que es un poco la golden era de estos lenguajes cuánticos, porque cada grupo de investigación, cada empresa está desarrollando los suyos. Quizá muchos habéis oído hablar ya de Qiskit, que es la librería que tiene IBM, SIR, que es la que tiene Google, etcétera, ¿no? Pero es que no solo eso, también hay muchísimos software tools, como puede ser Orquestra, que lo desarrolla Zapata, MITIC, que es para Error Mitigation, o las librerías como OpenFermion y Sci4, que son las que se utilizan en química cuántica para otros motivos que no son computación cuántica, ¿no? Por tanto, hay muchísimas otras librerías que nos van a ayudar, más todas las de optimización, porque al final hemos de conectar de algún modo todas las librerías estas con las de optimización para encontrar esos parámetros del circuito, etcétera. Por tanto, lo que nos ocurre a muchos teóricos es que cada vez que queremos, por ejemplo, programar un algoritmo, si yo lo quiero utilizar en un ordenador de IBM, lo tengo que programar en Qiskit. Si lo quiero hacer con Google, lo tengo que programar en Circ. O sea, tengo que ir cambiando mi lenguaje de programación para exactamente hacer lo mismo, o sea, hacer el mismo programa, ¿no? Y aquí es donde entra Tequila, que lo que intentamos hacer es un lenguaje único
que lo único que tengas que hacer es cambiar el nombre del backend. Aquí, como veis, el ejemplo pone backend igual a Culax, que es uno de ellos, pero si yo ahora lo quiero hacer con Qiskit, pues pongo Qiskit y no tengo que rehacer todo el programa de nuevo, ¿no? De forma que ya Tequila se encarga de traducir todo lo que yo he escrito al lenguaje que toque, de forma que me ahorra mucho tiempo y además me permite hacer un benchmark y comparar diferentes programas, diferentes ordenadores cuánticos, etcétera. Y esa fue un poco la idea de unificar y estandarizar todos estos algoritmos de forma que fuera como más práctico. Obviamente es open source, puede colaborar quien quiera. De hecho, si entráis en la documentación veréis que hay una pestaña para quien quiera colaborar, pues cómo hacerlo, etcétera. Y la idea es ir soportando pues, diferentes backends detrás. Esto es un poco la API de Tequila, no voy a entrar en detalles, si queréis en preguntas pues podemos entrar en más detalles, pero al final del día lo que hace Tequila es poner, o sea, hacer un lenguaje único y a partir de aquí ya traducir cuando haga falta y poner en común pues diferentes librerías para diferentes aplicaciones, desde química a optimización. Y ya como conclusiones, ¿qué tenemos esta NISQ Road, ¿no? Esta Noise Intermediate Scale Quantum Road? Por un lado, tenemos la teoría de la complejidad, nuevos algoritmos que hay que desarrollar, cuáles son los libretes teóricos de asegurarnos que realmente estamos minimizando correctamente, etcétera, y que nos dé alguna garantía, etcétera. Y por otro lado tenemos los experimentos, y es que no sabemos qué tecnología va a ser la mejor, todas tienen sus pros y contras, la escalabilidad, el control de estos dispositivos, etcétera. Y entre medias tenemos muchas cosas. Tenemos que desarrollar herramientas de software para poder programar estos ordenadores cuánticos y juntarlos con la computación tradicional. Necesitamos compararlos y desarrollar medidas de benchmark para ver cuáles son mejores que otros, ver cómo podemos sacar el mejor provecho de cada uno de ellos. Necesitamos desarrollar aplicaciones prácticas y necesitamos enabling technologies, porque al final para desarrollar todo esto se necesita electrónica de control, que también hay que programarla y que también hay que construirla y así como dependiendo de la tecnología pues tiene muchas patas, ¿no? O sea que al final NISQ es un poco extraer al máximo, ir al detalle de cómo son los circuitos cuánticos, pero al mismo tiempo también sacar el máximo provecho de lo que ya sabemos hacer, que es la computación tradicional y es sacar el máximo provecho de todas estas librerías de optimización, etcétera, para poder, hasta que tengamos un ordenador cuántico ideal con miles de qubits, pues sacar aplicaciones. Incluso aunque cuando lo tengamos, podremos seguir utilizando estos algoritmos. Con esto ya termino, porque al final, ¿cuál es el futuro de esta computación cuántica desde mi punto de vista? Es lo primero, es que necesitamos a gente, generar masa crítica, porque es un campo que aunque lleva años entre nosotros, no hay tantísima gente trabajando en él porque ha explotado en los últimos 10 años, incluso diría que menos, y de golpe ahora hay muchísima demanda de personas que sepan de computación cuántica, que sepan cómo adaptar problemas a los circuitos, etcétera. Por tanto, hay que generar muchísima masa crítica de la que hay hoy en día. Necesitamos tecnologías habilitadoras, como he mencionado, para construir estos ordenadores cuánticos. Necesitamos interdisciplinaridad. Ya no es un campo puramente teórico, por tanto, ya nos estamos yendo de problemas que son toy models, de simplemente por probar que funciona mi algoritmo, a aplicaciones reales. Por tanto, aquí se están metiendo en el campo desde personas como químicos, biólogos, gente que viene de las finanzas, físicos, obviamente, ciencias de la computación, ingenieros, para ver en qué momento pueden utilizar la computación cuántica para resolver sus problemas. Y por último, lo que estamos viendo mucho es el Quantum as a Service, es tener un ordenador cuántico en la nube de forma que te dé un servicio igual que la supercomputación. También no tenemos todos un superordenador en nuestra casa, ni nos lo podemos permitir, ni nos sería útil, pero sí hay centros que ofrecen este tipo de servicios, como por ejemplo puede ser el de Barcelona, de forma que lo ponen a disposición de los investigadores y empresas que quieran utilizarlo. Pues lo mismo está ocurriendo con los ordenadores cuánticos. Con eso ya termino y quería agradecer obviamente a todos mis colaboradores de mi época en Toronto, que realizamos una review sobre estos tipos de algoritmos y ahí hay muchísimas referencias e información. Así que les agradezco una época muy buena, me lo pasé muy bien y realizamos muchas cosas interesantes. Y espero que, bueno, que les haya parecido también interesante lo que he explicado. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, profesora Alba Cervera.
Yo quisiera que entremos al espacio de las preguntas, no sin antes mm, resaltar pues que es una presentación muy completa, muy bien hecha en el sentido de que pues da unas opciones de distintos escenarios muy interesantes. Dentro de los miembros del grupo, de los profesores invitados, tenemos algunas preguntas. Entonces, creo que Carlos tenía la solicitud. No sé si quiere intervenir. Sí, buenos días. Hola, buenos Buenos días a días, todos. Carlos. Gracias, profesora Cervera, por la charla tan interesante. Yo tengo un par de preguntas en varias direcciones. No sé si voy haciendo de a una y le doy la palabra a otros y luego vuelvo para no quedarme aquí. Tengo un par. Sí, hagámoslo en esa dinámica. Hacemos Ujú. una, le damos el chance a otros y luego volvemos. Ok, entonces, digamos, la más general que yo tenía en estos momentos de todo lo que nos mostró y sobre todo los resultados en el último ejemplo, y es cómo juega ahí un papel el ruido de los computadores actuales. ¿Cómo lo tienen ustedes ahí en cuenta? ¿En qué slide? ¿Hablando de tequila se refiere? ¿O No, de no, las de los aplicaciones? resultados que mostró para las moléculas, por ejemplo. Esto, ¿no? Sí, o cualquiera, sí, o también las otras interacciones en los Ujú. cuales, o sea, un poco que nos hablara, pues, precisamente del ruido que tienen estos computadores ahora, que cómo lo mete uno dentro de estos, o cómo da cuenta de ello dentro de estos algoritmos. Sí, buena pregunta porque además no he mencionado casi nada del ruido y es Ujú. de las cosas más limitantes y más importantes quizá en esta era NISQ, que es que ya sabemos que los qubits no son perfectos, por tanto habrá ruido, habrá errores y las operaciones que nosotros idealmente hemos propuesto en nuestro circuito resulta que no son las que se aplican. Bueno, primero de todo, a nivel de los algoritmos variacionales en general, y eso se aplica a todos, Ujú. es precisamente la gracia de que como dependen de una serie de parámetros, que esos parámetros son libres y los tenemos que optimizar, disculpad que voy a esto, ¿no? Estos parámetros de este circuito, yo me puedo hacer mi ansatz, por ejemplo. Imaginaos que mi ansatz es utilizar una serie de puertas concretas, rotación en Y, rotación en X, lo que sea, ¿no? Claro, yo igual me puedo intentar hacer mi algoritmo de forma teórica y decir, bueno, en teoría para que obtener mi ground state necesitaría que el ángulo de, de esta puerta tiene que ser pi medios o pi tercios o lo que sea, ¿no? Claro, yo eso me voy a mi ordenador cuántico real y eso no va a ocurrir así, va a haber un cierto error y no va a implementar con exactitud esa puerta, ¿no? La gracia aquí es que en lugar de darle un ángulo concreto, yo le estoy dando un parámetro libre que yo luego optimizo. O sea, imaginaos que yo corro un algoritmo variacional en diferentes chips cuánticos. Cada uno de ellos me dará parámetros diferentes, porque al Ujú. final cada uno de ellos generará un output diferente, a pesar de que yo en teoría le esté emitiendo los mismos parámetros, porque al final la respuesta del chip va a ser diferente por culpa de este ruido y de estos errores. Por tanto, lo primero aquí es que la gracia de estos algoritmos es que se adaptan o hasta cierto punto se adaptan al chip en concreto, de forma que yo no le doy de entrada ningún ángulo ni le doy nada para que él solo me busque cuáles son los óptimos que me van a minimizar el valor esperado. O sea, que él solo, entre comillas, vaya encontrando cuáles son esos parámetros. También es cierto que aunque sean un poco resistentes al ruido por ese motivo, no significa que sean totalmente infalibles. Si hay demasiado ruido, no nos van a servir de mucho. O sea, al final llega un momento que si el ruido es demasiado grande, no importa que se adapte un poco, o sea, se carga totalmente el algoritmo. Y sobre todo, lo más importante es los tiempos de coherencia. Y ahí voy a esto. Los tiempos de coherencia son los que nos van a limitar más y es el número de puertas que yo puedo aplicar antes de perder la coherencia del sistema, ¿no? Como he dicho, los algoritmos estos de Problem Inspire requieren muchas puertas y eso hace que muchas veces cuando ha terminado el circuito ya no tenemos nada allí que se parezca ni lo más mínimo a lo que debería ser. Mientras que con estas estrategias de hardware efficient sí que nos aseguramos que lo que aplicamos por lo menos va a mantener la coherencia o es más fácil que lo mantenga. Así que un poco lo que se está intentando es intentar que los qubits tengan la máxima coherencia para poder aplicar circuitos cada vez más sofisticados,
porque luego el error de las puertas, aunque está allí presente, no es de lo más limitante, porque cada vez es más pequeño y como estos algoritmos se pueden adaptar, pues, o sea, tienen un poco de flexibilidad, pues no te limitan tanto. Ok, muchas gracias por la Yo respuesta. tengo una pregunta ahí con respecto a lo que dices del hardware efficiency. ¿Cuál es como, digamos, por ejemplo, en un entrenamiento de un problema como estos de química, cuál es el orden de layers que tú necesitarías en el Problem Inspire y el Hardware Efficient para que tú digas, bueno, digamos con el Hardware Efficient, no sé, necesito 100 layers y el problema converge bien, adecuadamente, y con el Problem Inspire necesitaría, no sé, 1000, digamos. O sea, ¿hay alguna medida, como hay alguna forma que tú digas, necesita muchísimas más o cuál es como ese rango? Porque yo lo que he leído, o sea, también se requieren muchos layers en el Hardware Efficient, entonces no sé qué también se reconcilia con el tema del ruido. Pues depende del problema, o sea, aquí depende totalmente del problema. Lo que es cierto es que cuando empieza, o sea, cuando son moléculas, por ejemplo, muy sencillas, con pocos layers tienes de sobra. Pero sí, claro, estas moléculas sencillas, seguramente el ground state ni siquiera esté casi entrelazado. Por tanto, claro, hay veces que puedes aproximarlo fácilmente y esos no son los problemas que a ti te van a interesar en el futuro, Claro. obviamente. Quieres los más sofisticados. Los más sofisticados sí que pueden requerir muchísimos layers. Si requieren pocos, es mala señal, porque si requieren pocos, seguramente hay una manera eficiente de simularlos de forma clásica, ¿no? Entonces, es lo primero. Lo que pasa es que el hardware efficient también tiene en cuenta no solo el número de layers, sino la conectividad, por ejemplo. O sea, hace que te escale mejor el mapeo, ¿no? El Problem Inspire, normalmente lo que te está expandiendo tantísimo es que hay expansión de Trotter en medio. O sea, tú tienes una puerta lógica que es la exponencial de una cierta Pauli string, que es una puerta de varios qubits, por ejemplo. Tú eso no lo puedes aplicar directamente a un ordenador cuántico, lo tienes que descomponer en puertas básicas. Y lo sueles hacer haciendo una expansión de Trotter. Y estas expansiones de Trotter, pues bueno, dependiendo de cómo de preciso quieras ser en tu expansión, vas a necesitar más o menos puertas. Pero incluso aunque hagas hasta segundo orden así simplificado, ya el sistema de ser una pieza así a ser una pieza el doble de grande. Entonces, los layers aquí en los Problem Inspire no suelen ser más grandes. Por tanto, en el momento en que empiezas a necesitar un segundo layer para ir un poquito más allá, la cosa se te empieza a desmadrar. Además de que te exigen una conectividad concreta y es más sofisticado. Pero estoy de acuerdo que el hardware efficient no es la panacea, porque muchas veces que cuando lo podemos aplicar es insuficiente y no te aproxima bien no obtienes bien el resultado. Por tanto, es un poco el truco que se inventaron para poder al menos hacer algo y testear los ordenadores cuánticos, pero para mí a largo o medio plazo va a desaparecer, porque, o al menos para estos problemas de química, porque es muchísimo mejor hacer el Problem Inspire, que sí que te va a dar una cierta garantía de que va a converger correctamente en tu ground state, etc. Ok, vale, gracias. Una pregunta, doctora Alba. Precisamente en esta diapositiva, usted hace énfasis que hay compuertas que son no amigables en hardware. Eso dependerá mucho del sistema. ¿Podría usted comentar un poco más sobre algunos sistemas específicos, en qué caso se da eso? Pues sí, básicamente en los ordenadores cuánticos de hoy en día, en todas las tecnologías, las puertas que se pueden aplicar siempre de un qubit, no hay ningún problema, la que quieras se podrá descomponer. De 2 qubits siempre hay alguna, pero luego más de 2 es muy difícil. Entonces, más de 2 qubits siempre vas a tener que descomponer en puertas lo que se conoce como nativas, que depende del hardware en concreto. Entonces, aquí ya entras en las tecnologías. Los iones atrapados, por ejemplo, hasta donde yo sé, la puerta entangling, que es de 2 qubits, que es la natural, es la que se llama de Ising, que es una puerta concreta. En superconductores, en cambio, las puertas más nativas es o la control NOT o bien la control Z, que es otro tipo de puerta. No importa, desde un punto de vista teórico nos es indiferente, porque siempre puedes pasar de una a la otra. Pero desde un punto de vista práctico, para proponer estos ansatz, hombre, si yo sé que mi circuito lo voy a correr en una máquina de iones atrapados, pues en lugar de usar las control nodes como entangling, voy a usar las que tienen ellos de forma
digamos, natural, ¿no? Y eso me va a ahorrar pasar de una a otra y aumentar el tamaño de mi circuito. Entonces, es muy importante también, si quieres aplicar estos algoritmos a hardware real, hay que saber sobre el hardware. O sea, tienes que tener conocimientos, aunque sean mínimos, o al menos es recomendable hablar con un experimental y que te diga qué puertas estarán disponibles para que tú adaptes un poco tus layers a esas puertas. Ok, muy bien, muchas gracias. A los miembros del grupo, ¿alguna otra pregunta? Sí, yo tenía otra pregunta. Muchas gracias, Alba, por la charla. Quería hacer una pregunta un poco más general de exactamente de todo esto que nos muestras, ¿cuáles son las líneas que en este momento se están persiguiendo en el Centro de Supercomputación de Barcelona? Pues en Barcelona ahora mismo nos estamos focalizando, por un lado, en simular... ¿Perdón? Pensé que no había terminado la pregunta. Pues Nada. en el BSC estamos, por un lado, sobre todo especializándonos en desarrollo de librerías que permitan simular todo esto en ordenadores normal, clásicos, pero en superordenadores. O sea, al final, esto es un poco una carrera entre el ordenador cuántico, entre la computación cuántica y la tradicional. La tradicional sigue siendo muy potente. Entonces, para realmente ver en qué punto vamos a necesitar un ordenador cuántico, hay que ver hasta cuáles son los límites de la computación tradicional. Y lo cierto es que hay muchos problemas cuánticos que los ordenadores tradicionales pueden simular muy bien. Por ejemplo, todo lo que tiene poco entrelazamiento, hay muchas técnicas como los tensor networks que se pueden simular bien, ¿no? Por tanto, nosotros, por un lado, estamos desarrollando librerías que te descomponen todos estos circuitos y algoritmos en redes de tensores que a la vez se distribuyen y se computan en paralelo en los diferentes nodos de un superordenador como los que tenemos allí. De forma que ahora somos capaces de simular, por ejemplo, el experimento de Google, somos capaces de simularlo hasta 40 qubits o hasta 40 y pico, hasta cierta profundidad de circuito. O sea, estamos ya llegando a los límites de esa llamada supremacía cuántica y tal que clamó Google. Ya estamos consiguiendo llegar con nuestro superordenador. O sea, que es un poco ver cuáles son los límites y, por otro lado, correr algoritmos variacionales como estos en lugar de en sistemas de pocos qubits, o sea, moléculas sencillitas porque no podemos simular y no tenemos el ordenador cuántico todavía, pues hacer simulaciones muchísimo más grandes en sistemas de 20 qubits, de 30, etc. Y por otro lado, ahora en el BSC vamos a tener un ordenador cuántico. Estamos liderando un proyecto que es como el Proyecto Nacional de Computación Cuántica en España, que se llama Quantum Spain, y nosotros somos los coordinadores y vamos a tener un ordenador cuántico instalado en el BSC, cerca del superordenador. Y nuestro objetivo, además de dar un servicio a todo aquello que necesite todos aquellos que necesiten ordenadores cuánticos para su investigación, obviamente de forma gratuita, porque somos un centro público. Además de eso, lo que nos va a interesar es ver cómo podemos conectar las dos máquinas, la cuántica y el superordenador, ¿no? Y ver cómo pueden trabajar juntas, cómo se pueden distribuir los jobs entre las diferentes máquinas, etc. Y por último, yo personalmente, a mí me interesa mucho toda la parte de algoritmia, de desarrollar algoritmos como estos, como los variacionales, o al final cualquier tipo de algoritmo cuántico que nos permita aplicarlo a alguna aplicación, digamos, cercana, ¿no?, de hoy en día. Y es en lo que están las diferentes líneas en las que trabajamos. Gracias. Le vuelvo a dar la palabra al profesor Carlos, si tiene una pregunta más. Sí, Alba, yo quería preguntarle dos detalles más. Uno que ya usted respondió parcialmente, pero yo quería un poquito más de información. Pues digamos en esta misma transparencia, el problema que refirió Nicolás y al que usted ha hecho también referencia es que uno quisiera, digamos, si fuera esto universal, uno quisiera tener la forma de descomponer cualquier unitaria en este conjunto de unitarias que está aquí, ¿no? Y ahí está la expansión de Trotter, por ejemplo, etc. Eso, ¿cómo es el estado del arte en ese problema en este momento? ¿Usted sabe algo? Digamos, ¿cómo son las direcciones que están mirando eso? ¿O Que están debido a mirando, que perdón, la ¿qué? posibilidad de hacer estas descomposición? Digamos, el problema que está aquí es que uno quisiera descomponer una unitaria arbitraria en el conjunto de compuertas que hay aquí, ¿no? Pues porque uno quisiera optimizar sobre la unitaria más arbitraria que pudiera tener, ¿no es cierto? Pues, Y sí, pues vale, creo que he entendido.
Ah, perdón. Ok. No, perdone, No, termine. no, siga adelante. No, si ya me No, que entendí, creo está que bien. ya entiendo lo que quiere decir, Ujú. que cómo, o sea, cómo podemos pasar, ¿no?, de la unitaria general a la que queremos nosotros implementar, ¿no? Sí, Eh, ¿cuál es el estado del arte en eso más o menos? Pues hay varias técnicas, hasta donde yo sé. También es un tema que a mí me interesaba explorar. Dependiendo de lo que queramos hacer, es más o menos fácil conseguirlo. Entonces, hay, por ejemplo, o sea, nosotros al final con los de los ansatz, estos que se basan en moléculas o en hamiltonianos, tenemos una serie de Pauli strings, por tanto, nuestra unitaria siempre va a ser la exponencial de una Pauli string. Cuando es así, hay algoritmos o hay técnicas que permiten mapear eso a puertas de 1 y 2 qubits de forma más o menos automática. Y sí que sé que hay grupos, como por ejemplo el de Artur Ismailov en la Universidad de Toronto, que se dedica un poco a ver de qué modo esa descomposición puede ser más o menos eficiente. Porque estás asumiendo que la unitaria que estás descomponiendo no es totalmente general, sino que tiene una cierta estructura, ¿no? Para unitarias totalmente generales, sé que hay diferentes trabajos que intentan ver, pues, cómo o sea, al final es como un poco las líneas que se intentan hacer. Y además de proponer nuevos ansatz, porque, por ejemplo, incluso aunque no use Trotter o no use el Problem Inspired Ansatz, yo puedo meter más información en los hardware efficient. Imagínate que mi sistema tuviera simetría traslacional, que suele ocurrir en muchos de estos, ¿no? Pues en lugar de hacer cualquier rotación en cada uno de los qubits, pues pongo la misma rotación en todos ellos, ¿no? Y así yo también puedo construir algo que es más hardware efficient, pero al mismo tiempo le estoy dando información sobre mi sistema, como pueden ser simetrías o leyes de conservación o cosas parecidas. Ok, gracias. Y mi última pregunta tiene que ver con los resultados de estas moléculas que mostró al final, pues casi al final. Digamos, ustedes cogieron, si entendí bien, cogieron el problema de optimización y metieron la distancia interatómica para optimizar de una vez directo ahí, ¿no es cierto? Sí. Y pues y usted medio lo mencionó, dijo que era un poco más rápido, pero digamos, ¿qué tan rápido es ganar eso? Porque el problema de optimización, pues pareciera que gana un solo parámetro más. Primero Y, la optimización. qué pena. Pero Perdón. finalmente lo que usted hace es de forma directa, digamos, explorar la curva anterior, ¿no? En la que iban cambiando los lambda, iban haciendo todo muchas veces, ¿no? O sea, la de la derecha es meter el lambda en el problema de optimización respecto a la izquierda, pero igual en cada paso un poco hacen lo mismo, ¿no? Van sacando los puntos amarillos, digamos, de la izquierda. En la parte de la izquierda, cada punto que se pone es una optimización por separado, o sea, eso implica inicializo el sistema, todo es random y tengo que optimizarlo, ¿vale? Entonces es diferentes puntos, cada uno es un BQI individual. Mientras que en el de la derecha, el meta-BQI es una sola minimización, lo que cambia es la función de coste. O sea, mi función de coste, en lugar de ser el valor esperado para un cierto parámetro y punto, es la combinación de varios valores esperados para los del training. De modo que me queda una función de coste que en lugar de ser única es una suma, o sea, es bastante más grande. Por tanto, cabe destacar que tarda más en optimizar, porque es más costoso optimizarla, porque es mucho más elaborada, pero no tarda una barbaridad más, tarda un poco más que si fuera individual, con la ventaja que una vez optimizado saco el perfil. Mientras que escogiendo pequeños puntos, o sea, es una sola optimización más elaborada, tarda X tiempo versus sacar muchísimas optimizaciones, dependiendo de tu problema, pero imaginamos muchísimas optimizaciones individuales cuyo tiempo pues hay que ir sumando, ¿no? O sea, es una versus muchas individuales. Esa sería la principal diferencia. Por tanto, es más rápido en el sentido de que si mi objetivo es explorar para un parámetro muchos puntos, porque no tengo ni idea de dónde puede estar el mínimo, porque al final yo lo que busco es el punto rojo, ¿no? Entonces yo no sé dónde está el mínimo. ¿Qué hago? Tengo que hacer un scan. ¿Y cómo de grande hago un scan? O sea, lo hago pequeñito, hasta qué valor de esta lambda escojo, etcétera. Eso va a ser pues, costoso, ¿no? Porque voy a tener que ir uno por uno. Mientras que con el meta-BQI, pues cojo varios puntos, los puedo coger equispaciados o lo que quiera, pero hago una sola minimización, de forma que todo ese coste
de optimizar, que tengo que calcular gradientes, que el BQI tarda un cierto tiempo en realizar, lo hago, pero lo hago solo una vez. Y con eso ya saco el perfil y ya identifico dónde está el mínimo. No sé si me he Sí, explicado bien. esa era la pregunta exactamente. Muchas Vale. gracias. Y, doctora Alba, este tipo de algoritmos los han hecho siempre para estados base. ¿Hay algo para estados excitados? Sí, sí, de hecho hay varios algoritmos y líneas de investigación de cómo expresarlo o sea, cómo obtener estados excitados. Eso si consultáis, en nuestra propia review hay una sección que habla de esos algoritmos. Os dejo un poco una referencia. Esta de aquí, que veis aquí abajo, está ya aceptada en Review of Modern Physics, no lo tengo que actualizar, pero allí hay una sección que trata de algoritmos tipo BQI para estados excitados, los diferentes approaches que hay hoy en día para hacerlo. Pero sí se puede hacer perfectamente. Incluso en estados de scattering. En principio sí. A ver, el problema de los estados excitados, y eso depende también del algoritmo que escojas, es si hay un gap entre el ground state y los estados excitados, porque si no hay ningún gap la cosa se suele complicar. Y luego creo que no soy experta en ese tipo de algoritmos, pero si no recuerdo mal, dependiendo del algoritmo, no sé, o sea, tiene sus pros y sus contras cada uno de ellos, dependiendo un poco de qué estés intentando tú obtener. Por tanto, te recomiendo que mires esas referencias dentro de la review que te llevarán a los papers concretos para ver si se podría adaptar a scattering. Yo creo que sí, Perfecto, se podría hacer. muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta más, por favor? Hay Okay. una pregunta que Sí. Alejandro hizo en el chat que también puede ser importante. Y que creo, bueno, dice que en un punto de la charla se notó que para ciertos problemas el consumo de energía y desempeño de una computadora cuántica eran mejores con respecto a una computadora clásica. Ese consumo de energía, ¿considera sistemas periféricos como el del enfriamiento, el de los coolers? Sí, o sea, la respuesta corta es sí, en el sentido de, o sea, sin haber hecho un estudio detallado, pero en el sentido de un ordenador, un superordenador, tiene un consumo energético básicamente por cada nodo que vas metiendo, ¿no? Por tanto, tú vas aumentando la energía y al final todos sabemos que gastan muchísima energía. Un ordenador cuántico, como puede ser uno basado, depende de la tecnología, pero en circuitos superconductores, lo que necesita es un refrigerador de dilución que efectivamente se tiene que enfriar hasta los milikelvin y luego el chip que tenga dentro. Una vez enfrías, no importa, o sea, te gasta lo mismo tener un chip de 1 qubit que tener un chip de 100 qubits, porque toda la electrónica de control y los pulsos que se utilizan son en el rango de microondas que gastan muy, muy poco. Entonces es casi negligible tener 1 qubit versus tener 100, cosa que no ocurre en computación tradicional. Y luego lo que es el enfriamiento en sí, lo que es los refrigeradores, los refrigeradores de dilución, los más grandes que hay, tienen un consumo de unos 10 kilovatios, una cosa así. Son muy eficientes. O sea, gasta obviamente energía a enfriarlos, pero luego es una nevera al final. O sea, el sistema es exactamente igual que el de una nevera, solo que el líquido refrigerante, en lugar del de las neveras, es helio líquido, helio 3 y helio 4. Y son sistemas cerrados que son muy eficientes y realmente mantenerlo frío no gasta mucha energía. Gasta energía, no es gratuito, pero en comparación a la computación tradicional no tiene color. También es cierto que no tiene el potencial que tiene la computación tradicional hoy en día, pero insisto, tener un chip de 2 qubits o 100 te gasta básicamente lo mismo, cosa que en computación tradicional no es así. Y luego, además de eso, para este tipo de problemas, o sea, cuando ya nos enfrentamos a problemas que la computación tradicional es que directamente no puede hacer, como por eso los experimentos estos de superioridad cuántica de Google y del grupo en China. Y es que la computación, aunque tú tengas algoritmos muy sofisticados que te permitan simular lo que pasa en el cuántico con superordenadores, cosa que hicieron tanto Google como en China, el coste
de esa simulación, en términos de energía, era bestial. Eran muchísimas horas de computación en muchísimos nodos de los superordenadores. Por tanto, incluso aunque el tiempo de simulación se empiece a acercar, porque cada vez salen técnicas más sofisticadas que te permiten hacer esa simulación, el ordenador de Google gastó 300 segundos gastando pocos kilovatios, mientras que para simular lo mismo en un ordenador, en un superordenador, han necesitado más tiempo, e incluso aunque reduzcan el tiempo, la cantidad de energía que han requerido es bestial, porque es que el problema no está pensado para resolverse con computación tradicional, ¿no? Entonces allí hay otra ventaja que es la de la energía. Incluso aunque podamos hacer lo mismo con uno cuántico que con uno tradicional, en términos energéticos es posible que el cuántico sea mucho más eficiente. Ok, entonces con esta pregunta terminamos nuestro seminario del día de hoy. No sin antes reiterar el agradecimiento a la doctora Alba Cervera por participar. Espero que sigamos en contacto a través de Nicolás y poder hacer algunas cosas de colaboración específicas. Muchísimas gracias por sacarnos el tiempo el día de hoy. Gracias a todos los colegas por participar del seminario. No sé si Carlos quiere hacer algún comentario final. No, Herbert, simplemente expresar mi agradecimiento de nuevo, Alba, y a ti por la invitación. Y nada, fue un placer, realmente disfruté mucho la charla. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros por invitarme, ha sido un placer.